Piensa en una hamburguesería. ¿Ya? No te conocemos, ni siquiera sabemos en qué país vives. Pero estamos seguros de que esto se te ha pasado por la cabeza. No hace falta que te digamos qué significa este símbolo. Ni este, o este. O, bueno, ya nos entendemos. Desde que nacemos, tenemos que convivir con la presencia constante de marcas. Hace décadas que invadieron nuestra vida pública y gracias a la tecnología digital han llegado hasta el último rincón de nuestra vida privada. Cada una de ellas tiene su identidad visual, su logo. Los logos tienen, en primer lugar, un objetivo práctico: sintetizar con un símbolo, una tipografía o incluso un color todo lo que significa una marca. Pero por supuesto, son mucho más que eso. ¿Por qué algunos logos conectan con nosotros de una manera tan profunda? Para empezar a responder a esta pregunta, hay que remontarse muy atrás en el tiempo, mucho antes de lo que te imaginas. La humanidad lleva prácticamente desde sus orígenes utilizando símbolos para representar realidades complejas. ¿O acaso la cruz cristiana surgida hace más de 2000 años no puede ser considerada una marca? ¿Y la estrella de David judía? ¿O la creciente y estrella musulmana? Todas ellas poseen ya uno de los rasgos esenciales de las marcas contemporáneas: su capacidad para hacer referencia a algo intangible, imposible de comunicar con palabras, pero que asociamos a una forma de comportarse, de vivir, de ser. Para vender, muchas marcas utilizan mensajes de mejora personal y de espíritu comunitario, tradicionalmente asociados al culto espiritual. Porque de eso se trata, de vender, de conseguir que el cliente asocie unos valores positivos a tu marca. Y esto también llevamos siglos haciéndolo. Se han hallado piezas de cerámica en civilizaciones tan dispares como la China, la Azteca o el Imperio Romano, con marcas que hacen referencia con símbolos básicos a sus fabricantes. Y no olvidemos las marcas de cantero, símbolos que estos profesionales grababan en sus construcciones y que han llegado hasta nuestros días. Con estas marcas, los distintos gremios de canteros indicaban su origen o el tipo de ruta en que trabajaban o su grado de experiencia. En Europa y Asia, la Edad Media trajo el asentamiento de una sociedad separada en estamentos: la nobleza, el clero y el pueblo llano. A partir del siglo X, con el establecimiento de las órdenes de caballería, surge un problema práctico. Los caballeros, cubiertos con sus armaduras de los pies a la cabeza, se hacían irreconocibles en los campos de batalla y los torneos. Así que empezaron a decorar sus escudos con símbolos y colores que les hiciesen diferenciarse del resto. Surge así el arte de la heráldica, que con el paso de los siglos pasaría a definir también a la red vinculada a estos caballeros, sus escuderos, esposas, sus propiedades, territorios. La heráldica se adelantará a las marcas comerciales en su capacidad para generar un sentimiento de pertenencia a un grupo humano, una sensación de familiaridad. Algunas de las primeras marcas comerciales europeas derivarán de escudos familiares, como es el caso de la marca de papelería Pelican o el conocido fabricante de coches Peugeot. Con los años, eso sí, su diseño se simplificaría. Este sistema de identificación de clanes familiares existirá también en Japón, aunque de forma más minimalista. Allí aparecerán los mon, emblemas circulares usados por las familias de la aristocracia que acabarían extendiéndose por toda la sociedad. Los mon influirán también en el origen de las primeras marcas del país nipón. El logo de Mitsubishi, por ejemplo, combina los emblemas familiares de los Iwasaki, la familia del fundador de la empresa de electrodomésticos, y los Yamanouchi, los primeros que le dieron trabajo. Todas estas marcas surgirán en un momento en el que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Un cambio político, social, económico, cultural, que daría inicio a la creación de logos tal y como los entendemos hoy en día. Aunque hay varias marcas que se disputan el honor de haber sido los primeros en registrar un logo, allá por el siglo XIX, el caso más paradigmático es el de Bass Brewery, una popular marca de cervezas inglesa.
Pero el logo de Bass no es importante solo por ser el primero, sino también por su revolucionario diseño, que lo diferenció durante décadas de cualquier otra marca. En una época en la que los logos tenían este aspecto, Bass se adelantó a toda la competencia confiándolo todo a un triángulo rojo. Y les funcionó. Bass huyó de la estética tradicional para proponer un símbolo abstracto, minimalista, simplificado. Y el logo no solo vendía, sino que también fue incorporado en la obra de artistas como Picasso o Manet, demostrando su papel central en una sociedad en la que las barreras entre arte y comercio empezaban a difuminarse. Igual que antes lo habían hecho los símbolos religiosos, las marcas de cantero o los emblemas familiares, las marcas empezaron a entender en el siglo XIX que con apenas unas líneas y colores podían conquistar el mundo. Ese fue el inicio de la historia moderna del diseño de logotipos. Descubre el resto de la historia próximamente.